Tras 5 años de sacrificio, papá le dejó todo a mi hermano, su chico de oro recién llegado. Dejé las llaves y el poder notarial. Mamá lo aprobó, pero cuando papá abrió mi carta y leyó la verdad, estalló furioso. Es una broma. ¿Alguna vez te has preguntado cómo se sienten 96 millones de dólares de traición familiar? Soy Elena Herrera. Y esta noche, en la cena de herencia que todos esperaban, mi padre finalmente dijo las palabras en voz alta. Levantó su copa y sonrió a mi hermano menor, que llevaba exactamente 4 semanas en casa. Todo, la empresa, las casas, las cuentas. 96 millones en total, ahora le pertenecen a Benjamín. Mi madre asintió con orgullo. Se lo merece mucho más de lo que tú te lo mereciste jamás. La sala aplaudió. Me levanté, lentamente, caminé hasta la cabecera de la mesa y coloqué 4 cosas justo frente a mi padre. El viejo poder notarial médico y financiero que él y mamá habían firmado años atrás cuando ni siquiera podían sostener un bolígrafo. Las llaves de la casa, las llaves de la caja fuerte y un sobregrueso sellado con lacre rojo de notario. Miré directamente a Benjamín. Felicidades. Luego me di la vuelta y me dirigí hacia la puerta. Papá se rió por lo bajo, probablemente pensando que era una dramática nota de despedida. Abrió el sobre de un tirón allí mismo, frente a 20 parientes y sus amigos más antiguos. Sus ojos recorrieron la primera línea, la segunda. La copa se le resbaló de la mano y se hizo añicos en el suelo de madera. Tienes que estar bromeando, rugió, golpeando la mesa con tanta fuerza que los platos saltaron. Esto es una locura, gritó mamá. Benjamín se quedó helado. Todas las cabezas se volvieron hacia mí, que seguía alejándome. Si alguna vez te han dicho que no vales nada después de haberlo dado todo, deja un comentario abajo y dime desde dónde estás viendo esto. Porque lo que sucede a continuación es exactamente la razón por la que nunca debes subestimar al que es callado. Sigue viendo. Hace 5 años, vivía el sueño en Seattle. Ingeniera de software senior en una unicornio de tecnología de la salud, ganando casi $300,000 al año, liderando un equipo de IA de 12 personas que estaba a punto de cerrar una ronda de financiación Serie C. Mi calendario estaba lleno de cenas con inversores e invitaciones a conferencias. Entonces, un martes por la mañana, mi teléfono sonó a las 5:47 de la madrugada, hora del Pacífico. Era la jefa de enfermeras de la clínica Mayo en Rochester, Minnesota. Papá se había desplomado en la oficina. Un derrame cerebral isquémico masivo. Lo estaban llevando a cirugía de emergencia. Para cuando aterricé en el aeropuerto MSP 4 horas después, ya estaba en un coma inducido, con máquinas respirando por él. 2 días después, mamá ingresó por lo que pensaba que era bronquitis. Adenocarcinoma de pulmón en etapa 3. La quimioterapia comenzó el lunes siguiente. Perdió casi 15 kilos en 6 semanas y apenas podía levantar una taza de café. Tomé una licencia sin sueldo indefinida esa misma semana, empaqué 2 maletas, subarrendé mi apartamento de Capitol Hill y me mudé de nuevo al dormitorio de mi infancia en Edina. La empresa en Seattle dijo, tómate todo el tiempo que necesites. Me reemplazaron en 9 días. El primer año se convirtió en un bucle de luces fluorescentes de hospital y olor a antiséptico. Dormí en el sillón reclinable de vinilo en la UCI de papá más de 300 noches. Aprendí a aspirar su tráquea cuando la enfermera de noche estaba ocupada. Aprendí a mezclar la quimio de mamá en casa una vez que le dieron el alta porque la agencia de salud a domicilio tenía poco personal. Para el 8º mes, podía poner una vía intravenosa en la oscuridad. Papá finalmente despertó después de 6 semanas en coma, pero el derrame le robó el habla durante 8 meses completos. Podía sentir, apretar mi mano 2 veces para decir sí, una para no. Las manos de mamá temblaban tanto que no podía firmar su propio nombre. El trabajador social del hospital me sentó con su abogado de sucesiones. La ley de Minnesota es clara. Si ambos padres están incapacitados, alguien debe tener el poder notarial médico y financiero o el Estado interviene. Ambos firmaron los documentos la misma tarde. Unas temblorosas X presenciadas por 2 enfermeras y un notario que vino a la planta de neurología. Esa firma me convirtió en directora ejecutiva interina de Suministros Médicos Herrera, de la noche a la mañana, sin sueldo.
Tenía 30 años, dirigía una empresa de 90 personas que fabricaba ventiladores y máquinas de rayos X portátiles mientras empujaba la silla de ruedas de mamá a radiación cada mañana. Aprendí finanzas corporativas por mi cuenta con YouTube y archivos de la SEC a las 2 de la mañana, después de que la enfermera de noche se fuera. Firmé contratos con proveedores, aprobé nóminas, negocié con gigantes de los seguros, todo mientras papá me observaba desde su cama de hospital con ojos que decían que lamentaba no poder hablar todavía. Mientras tanto, mi hermano menor, Benjamín, había desaparecido de la faz de la tierra. Lo último que se supo fue que estaba en Phoenix, sumido en los opioides después de una lesión de espalda en un trabajo de construcción. Lo arrestaron por posesión con intención de distribuir 18 meses antes del derrame de papá. El Tribunal de Arizona le dio a elegir 12 meses de rehabilitación residencial obligatoria o prisión. Eligió la rehabilitación. El programa tenía una política de no contacto con la familia durante los primeros 6 meses. Luego, simplemente nunca volvió a llamar. Mamá mantenía su dormitorio exactamente igual, como si estuviera en la universidad en lugar de ignorándonos por completo. Yo no tenía tiempo para buscarlo. Cada dólar que la empresa ganaba mantenía las luces encendidas en la fábrica y pagaba la inmunoterapia experimental de mamá que el seguro negó 2 veces. Yo misma luché contra esas negaciones. Escribí las apelaciones, volé a Chicago para reunirme con directores médicos. Papá comenzó la terapia del habla y finalmente pudo susurrar gracias alrededor del mes 14. Las exploraciones de mamá mostraron una reducción por primera vez. Me permití creer que las cosas empezaban a mejorar. Estaba equivocada, pero ese punto de inflexión aún estaba a 3 años y medio de distancia. La mañana en que sonó el timbre a las 7 en punto, estaba hasta los codos en informes de nómina y no había dormido en 31 horas. Abrí la puerta, todavía sosteniendo una taza de café frío, y encontré a Benjamín en el porche con nada más que una gastada bolsa de lona del ejército. Se veía diferente, más delgado, bien afeitado, con los ojos claros por primera vez desde que tenía 17 años. Terminé el programa, dijo. 14 meses limpio. Rehabilitación ordenada por el tribunal en Arizona. Me dejaron salir hace 3 semanas. Mamá vino corriendo de la cocina en bata, lo miró y se derrumbó en sus brazos, sollozando como si hubiera regresado de la guerra. En 1 hora, había llamado a todos los parientes en un radio de 150 kilómetros. Al mediodía, la casa olía a rollos de canela y segundas oportunidades. Esa misma tarde, comenzó la reescritura de la historia. Mamá sentó a papá en su sillón reclinable y le dijo, lo suficientemente alto como para que yo lo oyera desde el pasillo, que Benjamín simplemente se había estado encontrando a sí mismo en el oeste, que había estado haciendo contactos con proveedores en Phoenix, que se había inscrito en cursos de negocios en línea. Cada verdad fea fue lijada y reemplazada por una nueva y reluciente historia. Para la cena, la línea oficial de la familia estaba establecida, Benjamín nunca había sido un adicto. Había sido un emprendedor en formación. Al día siguiente, entró en la empresa como si nunca se hubiera ido. Mamá lo llevó directamente al piso ejecutivo y lo presentó al equipo de liderazgo como el futuro de suministros médicos Herrera. El director de operaciones, un tipo llamado Marcos, que me debía su trabajo por mantener las luces encendidas durante media década, le estrechó la mano a Benjamín como si fuera de la realeza y le preguntó si quería que le repintaran la oficina de la esquina. 3 días después, mi inicio de sesión dejó de funcionar. Llamé a ti. Dijeron que el director de operaciones había ordenado un restablecimiento completo de contraseñas por razones de seguridad. Traducción, mi acceso había desaparecido. Las invitaciones a las reuniones de la junta dejaron de llegar a mi bandeja de entrada. Cuando le pregunté a papá al respecto, simplemente se encogió de hombros y dijo, mamá pensó que era hora de que Benjamín tomara las riendas. Seguí yendo de todos modos. Me colaba por la entrada de la fábrica antes del amanecer, trabajaba desde un cubículo vacío en el 3er piso que ya nadie usaba. Aprobaba órdenes de compra que, de alguna manera, nunca eran refrendadas, corregía errores de precios que nos habrían costado 6 cifras, enviaba correos electrónicos que quedaban sin respuesta. Por la noche, conducía a casa, calentaba lasaña sobrante en el microondas y programaba en mi portátil hasta que salía el sol de nuevo, construyendo algo que nadie en esa casa sabía que existía. Benjamín comenzó a celebrar reuniones diarias en la sala de conferencias que yo solía dirigir.
Llevaba camisas impecables que mamá le planchaba y repetía palabras de moda que había aprendido en alguna parte: sinergia, integración vertical, crecimiento disruptivo. Los empleados que una vez me traían café, ahora se lo traían a él. Los que todavía me saludaban con la cabeza en el pasillo lo hacían rápido, con la mirada baja, como si reconocerme pudiera meterlos en problemas. Mamá redecoró su antiguo dormitorio el primer fin de semana. Colchón nuevo, escritorio nuevo, fotos enmarcadas de cuando era el mariscal de campo en la secundaria. Colgó un letrero en la puerta que decía: Benjamín, futuro director ejecutivo. Cuando pasaba por delante, sentía que las paredes se cerraban un poco más. El habla de papá había mejorado lo suficiente como para manejar frases cortas. Comenzó a pedir la opinión de Benjamín sobre todo: niveles de inventario, nuevas líneas de productos, si deberíamos licitar por el contrato regional de Coleman. Cada vez que intentaba hablar, mamá me interrumpía con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Deja que tu hermano se encargue, cariño. Ya has hecho suficiente. Dejé de discutir. Solo asentía, volvía a mi puesto de trabajo en la sombra y mantenía a la empresa respirando mientras ellos planeaban un desfile de la victoria para un fantasma que había estado ausente durante toda la guerra. La noche en que el candelabro iluminó el comedor como una sala de exposiciones, 22 cubiertos esperaban bajo manteles de lino blanco. La plata tintineaba contra el cristal mientras los camareros servían la segunda ronda de champán. Todos los que importaban en nuestro pequeño imperio de Minnesota estaban allí. Tíos que aún formaban parte de la junta. Primos que eran dueños de concesionarios. Los amigos de golf más antiguos de papá, incluso el pastor de la familia. Papá se puso de pie en la cabecera de la mesa con un traje azul medianoche que mamá le había elegido esa mañana. Su voz se había fortalecido en el último año. No necesitaba el micrófono que alguien había instalado por si acaso. Esta noche no es solo una cena, comenzó, levantando su copa más alto. Esta noche pasamos la antorcha a la siguiente generación, a la persona que ha demostrado que pertenece al timón. Se giró y puso una mano en el hombro de Benjamín. Mi hermano llevaba la misma sonrisa orgullosa que había estado practicando en el espejo durante semanas. La semana pasada, firmé los documentos finales, continuó papá. 96 millones de dólares en acciones de la empresa, los bienes inmuebles, las cuentas de inversión. Todo ahora pertenece a Benjamín. Una ola de aplausos recorrió la mesa. Alguien silbó. La tía Lidia se secó los ojos con una servilleta bordada. Mamá se inclinó y apretó la mano de Benjamín con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. Me miró directamente a través del cordero con costra de romero y sonrió la sonrisa más dulce y cruel que jamás había visto. Se lo merece mucho más de lo que tú te lo mereciste jamás, Elena. Las palabras cayeron, limpias y afiladas. Unos pocos primos se movieron en sus asientos, sin saber dónde mirar. El tío Ramón intentó iniciar otra ronda de aplausos, pero se apagó rápidamente. Eché mi silla hacia atrás y me puse de pie. La sala se silenció de la manera en que lo hace cuando la gente huele la sangre en el agua. Recorrí la longitud de la mesa, mis tacones silenciosos sobre la alfombra persa, y me detuve justo al lado de papá. Luego, dejé 4 cosas en el centro exacto del mantel blanco, una por una. Primero, el poder notarial médico y financiero original, arrugado por años en mi caja fuerte. Segundo, las llaves de la casa en el viejo llavero de latón que papá me dio el día que volví. Tercero, la única llave de la caja fuerte de armas y la bóveda de documentos en su estudio. Cuarto, un sobre grueso de Manila sellado con lacre rojo de notario, mis iniciales grabadas en la solapa. Todos los ojos siguieron mis manos. El candelabro hacía que el lacre brillara como sangre fresca. Sostuve la mirada de Benjamín, tranquila y firme. Felicidades, dije, con una voz lo suficientemente suave como para que solo las personas más cercanas lo oyeran con claridad. Luego me di la vuelta y comencé a caminar hacia el arco que conducía al vestíbulo. Papá soltó una risa corta y despectiva, la misma que usaba cuando yo tenía 12 años y le rogaba que me llevara a sus viajes de pesca. Creyó saber lo que había dentro, una carta de renuncia, una disculpa manchada de lágrimas, una última súplica desesperada. Cogió el sobre, deslizó su cuchillo de mantequilla bajo el sello y lo abrió de un tirón allí mismo, entre el creme brûlée y el oporto. La primera página se deslizó. Sus ojos recorrieron el encabezado,
luego la segunda línea, luego la tercera. El cuchillo de mantequilla resonó contra la porcelana. Su rostro perdió el color tan rápido que lo vi desde 6 metros de distancia. Me miró, con la boca moviéndose pero sin emitir sonido, y finalmente rugió lo suficientemente fuerte como para hacer vibrar el cristal. Tienes que estar bromeando. Mamá se levantó a medias de su silla. Ricardo, ¿qué pasa? No pudo responder. Solo seguía mirando los papeles, que temblaban en su mano como si estuvieran escritos con fuego. El rugido de papá todavía resonaba en las molduras del techo cuando finalmente encontró su voz de nuevo. Sostuvo las páginas en alto como si fueran contagiosas, leyendo en voz alta con una voz que se quebraba entre la furia y la incredulidad. Hace 18 meses, mientras yo todavía estaba en coma y mamá apenas estaba consciente por la quimioterapia, Elena Herrera, actuando bajo un poder notarial médico y financiero duradero válido de Minnesota, transfirió el 98% de todas las acciones con derecho a voto de clase A de suministros médicos Herrera al fideicomiso irrevocable de la Fundación de Salud Herrera. Se detuvo, tragó saliva y continuó. Con Laura Jiménez, abogada licenciada en Planificación Patrimonial de Minnesota, designada como única fideicomisaria. El fideicomiso es irrevocable bajo los estatutos de Minnesota, sección 501C. Este instrumento, fechado y notariado en la Clínica Mayo de Rochester. Efectivo esta noche, tras la notificación formal a todas las instituciones financieras, se activa la cláusula de congelamiento, no podrá ocurrir ninguna transferencia, venta, ignoración o distribución que involucre a los accionistas anteriores sin el consentimiento de la fideicomisaria. Cualquier intento de revocar o modificar es nulo. Las palabras quedaron suspendidas en el aire como humo después de un disparo. La boca del tío Ramón literalmente se abrió. La copa de champán de la tía Lidia se resbaló y se hizo añicos en la madera. Nadie se movió para limpiarlo. La mano de papá temblaba tanto que los papeles crujían. ¿Esto? Esto no puede ser legal, carraspeó. Gregorio Torres, el compañero de cuarto de papá en la universidad, miembro de la junta durante 35 años y el hombre que todavía controlaba la principal relación bancaria de la empresa, sintió su teléfono vibrar contra su pecho. Lo sacó, miró la pantalla y se puso del color del papel de impresora. Ricardo, dijo en voz baja, sosteniendo el teléfono para que todos pudieran ver la alerta del US Bank. Todas las cuentas operativas, la línea de crédito, los servicios comerciales. Todo está congelado a partir de la medianoche de esta noche. Citan la notificación del fideicomiso que acaba de llegar a su departamento legal. Mamá emitió un sonido como el de un animal herido y se deslizó de lado fuera de su silla. 2 primos la atraparon antes de que cayera al suelo. Benjamín se puso de pie de un salto, con el rostro crispado hacia mí, donde yo todavía estaba de pie cerca del arco. ¿Qué demonios hiciste?, gritó, con una vena sobresaliendo en su cuello. No respondí. No era necesario. Los documentos lo estaban haciendo por mí. Papá siguió pasando páginas, su voz subiendo con cada párrafo. Beneficiario contingente a discreción de la fideicomisaria, Sistemas de Salud Herrera LLC, una entidad de Minnesota formada hace 3 años con el propósito de... Levantó la vista, con los ojos desorbitados. ¿Construiste otra empresa? ¿Con el dinero de quién? No esperó una respuesta. Ya sabía que noches de insomnio lo habían pagado. Gregorio intentó de nuevo, más suavemente. Ricardo, acabo de hablar con nuestro gerente de relaciones. El congelamiento es inquebrantable. Ni siquiera nos dejarán hacer la nómina de mañana sin la aprobación de la fideicomisaria. Estamos bloqueados. La esposa de alguien comenzó a llorar en silencio en su servilleta. El pastor miraba su plato como si nunca antes hubiera visto salmón. Benjamín se abalanzó sobre la mesa, derribando vasos de agua, intentando agarrar los papeles. Papá los apartó de un tirón, aferrándose a ellos como si soltarlos los hiciera desaparecer. ¿Crees que puedes robar mi empresa?, me gritó papá. Después de todo lo que te dimos. Finalmente hablé, tranquila y plana. Tú mismo firmaste el poder notarial. Mamá lo firmó el mismo día. Ambos estaban lo suficientemente lúcidos como para saber exactamente lo que decía. Minnesota no te permite retractarte solo porque cambiaste de opinión más tarde. Mamá, todavía medio en el suelo, gimió. Pensamos que nos estabas ayudando,
no robándonos. La miré por un largo segundo. Los estaba ayudando a sobrevivir. Simplemente olvidaron notar quién los mantuvo con vida. Benjamín golpeó la mesa con ambas palmas. Demandaremos. Lucharemos contra esto. El nombre de Laura Jiménez estaba en cada página, junto con el sello del secretario de Estado de Minnesota. Irrevocable significaba irrevocable. Todos los abogados en la sala lo sabían. Gregorio simplemente negó con la cabeza lentamente. Papá se hundió de nuevo en su silla como si le hubieran cortado los hilos. Los papeles se le escaparon de los dedos y se esparcieron por el mantel. Una hoja aterrizó en la mantequilla derretida. El candelabro seguía brillando, brillante y despiadado, sobre 22 personas que de repente se dieron cuenta de que el imperio que habían venido a celebrar ya no pertenecía a ninguna de ellas. Los teléfonos comenzaron a explotar antes de que los camareros siquiera retiraran los platos de postre. La pantalla de Gregorio se iluminó primero con otra alerta del banco, luego la de papá, luego la de cada miembro de la junta que todavía tenía la aplicación de la empresa en su teléfono. El mismo banner rojo en cada dispositivo, acceso revocado. Congelamiento del fideicomiso en efecto. La tía Lidia cogió su abrigo y murmuró algo sobre una mañana temprana. El tío Ramón la siguió sin terminar su oporto. En minutos, el camino de entrada se llenó de luces traseras en reversa. Nadie se despidió. Para cuando el último invitado se fue, el correo electrónico oficial de la Red de Salud Regional de Colman llegó a la lista de distribución ejecutiva. Asunto: selección de proveedor para el sistema operativo de toda la empresa. Yo ya lo había visto una hora antes. Colman 18 hospitales en Minnesota y el oeste de Wisconsin, un contrato de 62 millones que todos pensaban que estaba asegurado había elegido a Sistemas de Salud Herrera. Mi empresa. La que había registrado en un diminuto WeWork en el centro de Minneapolis hace 3 años, programando después de la medianoche mientras la planta de la fábrica de abajo todavía fabricaba ventiladores bajo el antiguo nombre. El correo electrónico era corto y brutalmente cortés. Después de una evaluación exhaustiva, la Red de Salud Regional de Colman se enorgullece en anunciar nuestra asociación con Sistemas de Salud Herrera LLC para la gestión completa del flujo de pacientes, la cadena de suministro y el ciclo de ingresos impulsada por IA. La implementación comienza el primer trimestre. Papá lo leyó en voz alta en el ahora vacío comedor, con la voz hueca. Benjamín le arrebató el teléfono, lo revisó y luego lo arrojó contra la chimenea de piedra. Vidrio y baterías de litio se esparcieron por el hogar. A las 8:17 de la mañana siguiente, todo el personal de suministros médicos Herrera recibió el mismo mensaje de texto masivo de recursos humanos: debido a restricciones bancarias imprevistas, el procesamiento de la nómina para el periodo actual ha sido suspendido. Se proporcionarán más actualizaciones. A las 9, los grupos de WhatsApp de la fábrica estaban ardiendo. Los conductores de montacargas publicaron fotos de las puertas encadenadas por el equipo de embargo del banco. La jefa de contabilidad se transmitió en vivo llorando en el estacionamiento porque la alerta de su depósito directo había rebotado. El abogado de toda la vida de la familia, Tomás Serrano, finalmente devolvió la 19ª llamada de papá. Pude oír cada palabra a través de la puerta del estudio. Ricardo, lo siento. Conflicto de intereses. Laura Jiménez está ahora contratada por el fideicomiso. No puedo representarte en su contra. Necesitas un nuevo abogado. Clic. Benjamín desapareció escaleras arriba. 10 minutos después, el sonido de madera astillándose y vidrios rotos llovió desde el segundo piso. Mamá subió corriendo gritando su nombre. Algo pesado golpeó la alfombra del pasillo. Más tarde, descubrimos que era el tocador de caoba que le había comprado para su graduación. Papá se sentó en el escalón inferior, con la cabeza entre las manos, mirando las páginas dispersas del fideicomiso como si estuvieran escritas en otro idioma. Seguía murmurando números: 96 millones, 62 millones. El saldo de la hipoteca, las facturas médicas de mamá que aún estaban por vencer. Me quedé en la cocina, bebiendo un café que no saboreaba, y observé cómo el imperio terminaba de desangrarse en tiempo real. Al mediodía, el Star Tribune tenía la historia en su sitio web. Alguien en Colman filtró el anuncio del proveedor. Alguien en el banco filtró el congelamiento. El titular era despiadado: gigante de suministros médicos de Minneapolis bloqueado de la noche a la mañana.
Nueva startup de IA se lleva el contrato principal. Mi teléfono vibró con un tipo diferente de notificación. Una hoja de términos de la serie B de un fondo de Silicon Valley con el que había estado hablando discretamente durante 6 meses. Acababan de aumentar su valoración después de ver la victoria de Coleman. Acepté las felicitaciones con un emoji de pulgar hacia arriba y apagué la pantalla. Arriba, Benjamín había atravesado la pared de yeso y ahora sollozaba en el rellano. Mamá intentó abrazarlo como lo hacía cuando tenía 9 años y se rompió el brazo en la práctica de hockey. Él la apartó con tanta fuerza que ella tropezó hacia atrás contra la barandilla. Papá no se movió para ayudar. Solo seguía mirando el mismo párrafo en el documento del fideicomiso, el que decía en lenguaje sencillo que ni una sola acción podría volver jamás. Ley de Minnesota, inquebrantable, final. La casa se quedó en silencio, excepto por el choque ocasional y las súplicas rotas de mamá. Dejé mi taza vacía en el fregadero, cogí la pequeña bolsa de viaje que había preparado 2 días antes y salí por la puerta principal sin decir una palabra. El frío aire de noviembre sabía a libertad. 9 meses después, el cartel de Se vende frente a la casa de Edina estaba descolorido por el sol e inclinado. El viejo letrero de suministros médicos Herrera en la carretera del Condado 18 había desaparecido desde la primavera, reemplazado por una pancarta genérica que decía, subasta. Todo debe irse. El capítulo 11 duró exactamente 11 semanas. Los acreedores olieron sangre en el momento en que los extractos bancarios llegaron al expediente. El juez lo convirtió en una liquidación del capítulo 7 más rápido de lo que nadie esperaba. Para junio, las máquinas de la fábrica se vendieron en lotes a un distribuidor de Chicago. Los muebles de oficina fueron a una incubadora de startups por centavos de dólar. La empresa que una vez empleó a 90 personas en los suburbios del noroeste simplemente dejó de existir. La casa siguió 5 meses después del primer pago de hipoteca omitido. La hipoteca estaba solo a nombre de mamá y papá. El fideicomiso nunca tocó bienes inmuebles. US Bank solicitó la ejecución hipotecaria en el Tribunal de Distrito del Condado de Hennepin y ganó por defecto. La subasta judicial tuvo lugar un martes por la mañana de agosto. Una joven pareja de Eden Prairie la compró por 62 centavos de dólar. Publicaron las fotos del cierre en Instagram esa misma semana, nuevas encimeras de cuarzo, pintura fresca. Ningún rastro de la familia que había vivido allí durante 27 años. Benjamín duró 73 días en la calle. Dio positivo por fentanilo la primera vez que intentó visitar a mamá después del aviso de desalojo. 2 semanas después, la policía de Minneapolis lo encontró dormido en un Civic robado con una mochila llena de pastillas. El defensor público negoció un acuerdo, 18 meses en la prisión de Lino Lakes con tratamiento obligatorio de dependencia química. Mamá lloró cuando se lo llevaron esposado. Papá no fue al juzgado. Se mudaron a un apartamento de una habitación sobre una lavandería en St. Louis Park. Segundo piso, orientación sur, $1,180 al mes, calefacción incluida. La seguridad social de papá y su pensión de jubilación anticipada sumaban $416 combinados. El Medicare de mamá cubría la mayor parte de su quimio de mantenimiento, pero los copagos aún se comían la mitad de cada cheque. Compraban comestibles con cupones de alimentos y mantenían el termostato a 16 grados. Cada demanda murió de la misma manera. Presentaron 3 en total, una en un tribunal estatal alegando influencia indebida, una en un tribunal federal alegando incumplimiento del deber fiduciario, y una moción de emergencia para deshacer el fideicomiso. Cada juez citó lo mismo, los poderes notariales médicos y financieros se ejecutaron cuando ambos otorgantes aún tenían capacidad legal, presenciados por personal de la Clínica Mayo, notariados y registrados. Minnesota no reconoce el arrepentimiento como motivo de revocación. Caso desestimado con perjuicio. Honorarios de abogados a cargo del demandante. Papá envejeció 10 años en 9 meses. Su cabello se volvió completamente blanco. Dejó de jugar al golf, dejó de contestar el teléfono cuando los viejos amigos llamaban para ver cómo estaba. Algunas mañanas se sentaba en el pequeño balcón en bata y miraba el estacionamiento hasta que se ponía el sol. Mamá intentó contactarme una vez. Creó una nueva dirección de Gmail y envió un único mensaje desde la biblioteca pública. Lo sentimos. Por favor, ven a vernos. No nos queda nada. Nunca respondí.
El correo electrónico fue a una bandeja de entrada que cerré esa misma semana. La última vez que pasé por la vieja casa, los nuevos dueños habían puesto decoraciones de Halloween, esqueletos brillantes en el césped, luces naranjas en los árboles que solían ser míos. El porche donde Benjamín y yo aprendimos a andar en bicicleta ahora tenía un felpudo que decía Hogar Dulce Hogar en alegres letras de imprenta. Seguí conduciendo. Hoy, estoy en el piso 42 de la Torre Capella en el centro de Minneapolis y observo cómo la luz rebota en el lago Calhoun, de la misma manera que lo hacía cuando era niña y andaba en bicicleta a su alrededor cada verano. La pared de cristal frente a mí lleva el nuevo logo, Sistemas de Salud Herrera, símbolo de Nasdaq, SHS. Tocamos la campana hace 4 meses. El precio de apertura situó a la empresa en 9.000 millones de dólares. La acción se ha más que duplicado desde entonces. Mi oficina ocupa la mitad del piso. Ventanas de suelo a techo, madera de roble blanco. Una sola orquídea en la credenza. No hay fotos en las paredes. No hay fotos familiares. Nada que me recuerde a Edina, a los sillones reclinables de hospital, al olor a antiséptico y traición. Cambié todos mis números la semana que me fui. Teléfono nuevo, correo electrónico nuevo, cuentas nuevas. Bloqueé a cada primo, a cada amigo de la secundaria que todavía tenía memorizado el teléfono fijo de mamá. Mi asistente revisa todo. Ni un solo mensaje ha logrado pasar. Algunas noches, busco la vieja casa en Zillow por costumbre. Las fotos del listado cambian cada pocos meses. Muebles nuevos, pintura nueva, gente nueva sonriendo en habitaciones que solían ser mías. El algoritmo cree que estoy interesada en bienes raíces. No sabe que solo estoy comprobando que el pasado sigue desaparecido. Nunca volví. Ni para Navidad. Ni para el cumpleaños de papá. Ni cuando Benjamín tuvo una sobredosis por segunda vez y la trabajadora social llamó desde el centro médico del condado de Hennepin buscando a los parientes más cercanos. Dejé que sonara hasta que el buzón de voz se rindió. La gente pregunta si me siento culpable. Los reporteros, sobre todo. Quieren lágrimas o al menos una pausa dramática. Quieren a la hija pródiga que construyó un imperio sobre la venganza y ahora lucha con el remordimiento. No lo siento. Tampoco siento triunfo. La venganza sabe a cenizas después del primer bocado. Lo que siento es quietud. El tipo de quietud que solo obtienes cuando el ruido finalmente deja de gritar en tu cabeza. Mantuve la empresa viva cuando nadie más lo haría. Convertí 5 años de noches de insomnio en un software que ahora predice las readmisiones de pacientes con un 94% de precisión en 18 sistemas hospitalarios. Creé 380 buenos empleos en una ciudad que vio cómo las viejas puertas de la fábrica se oxidaban. Financié 2 clínicas gratuitas en el norte de Minneapolis que llevan el apellido de soltera de mi madre, porque podía, no porque quisiera su gratitud. Esa es la parte que los extraños nunca entienden. No se trataba de quitar algo. Se trataba de negarme a dejar que todo lo que sacrifiqué se convirtiera en el trofeo inmerecido de otra persona. Todavía firmo documentos como Elena Herrera porque la SEC lo requiere, pero el nombre se siente como un abrigo prestado. No lo he dicho en voz alta a otro ser humano en más de un año. Cuando la gente pregunta qué significa la H de SHS, les digo que es de guerrera. Algunas lecciones son caras, pero siguen siendo lecciones. Nunca des más de lo que puedes permitirte perder. Nunca confundas la tolerancia con el perdón. Nunca asumas que las personas que te necesitan hoy te recordarán mañana. Y si alguna vez llega el día en que intentan entregar el trabajo de tu vida a alguien que no estuvo allí cuando estaba sangrando, recuerda que la ley también puede ser un arma, si estás dispuesto a empuñarla mientras todos los demás están ocupados aplaudiendo. No perdono. No miro atrás. Y ya no llevo su nombre en mi futuro.